¿Quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo? Y en este escenario creado para conmemorar la fundación de Curuzú Cuatiá, tenemos la presencia de distintas personas que han dado todo para el progreso de Curuzú Cuatiá en los distintos ámbitos. Hoy nos acompaña la doctora María Angélica Silvia Portillo Tenena. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Mercedes, y es un gusto compartir con ustedes y sobre todo homenajear a nuestro pueblo en su 210 años. 210 años. 210 años. Tenena, ¿siempre fuiste tan activa como se te sigue viendo, que vas, que venís, que andás de un lado para el otro? ¿Siempre fuiste así? Sí, siempre fue así. Ya en la época del colegio fui muy activa en la parte de deportes. Cuando se empezó en el secundario, yo hice en el año 58, 59, solo se jugaba pelota al cesto. Las mujeres no jugaban otra cosa. Creo que jugué medio año la pelota al cesto. Y después me pasé al básquet. Y nuestro profesor de básquet en el Colegio Carmelita era el señor Fagalde, el esposo de nuestra profesora de geografía. Así que siempre fui muy movediza. Participé en la Acción Católica, en los movimientos del colegio. Siempre estuve en actividad. Bueno, hasta que se terminó el secundario había que ir a estudiar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se eligió esa carrera, la abogacía? ¿Cómo eligió? Porque creo que en esa época también había otros parámetros que se tenían en cuenta a la hora de elegir, capaz que distintos a los de ahora. Sí, yo siempre quise defender los derechos de las personas, de la gente, los derechos del que tiene menos capacidad, del que tiene menos para defender. Fui como una defensora de los derechos de las personas, pero desde chica. Y me acuerdo que ya lo decía cuando vivía mi papá, o sea, yo estaba en primero y segundo año y ya decía eso. En segundo año, en el año 1959, fallece mi padre y mi mamá viuda tuvo que criar 2 hermanos. Y yo seguía con mi idea. Cuarto año tenemos de profesora a la señorita Alcira Belaustegui en las materias de educación cívica, instrucción cívica. Y eso me marcó. Y ella alentó mi carrera. Mi mamá, por supuesto que no estaba de acuerdo, quería que yo sea profesora. Me quería mandar a estudiar a Paraná de profesora. Y yo me impuse, con esos 16, 17 años, me impuse y dije que no, que yo iba a ser abogada. Y bueno, así fue. ¿Dónde fuiste a estudiar? Estudié en Santa Fe, pero como en esa época las madres tenían mucho miedo de mandar a sus hijas solas, además que ella siempre decía, yo soy sola, no tengo un papá que te respalde, me mandó a la Universidad Católica de Santa Fe, donde uno tiene una vida más ordenada, porque va a clases regularmente. Me acuerdo que después me cargaban, decía, la escuelita secundaria. En realidad teníamos clases todas las tardes de 6 a 9 de la noche y a veces hasta las 10. Y es una forma de ordenar. También me mandaron a un pensionado católico. No creas que como ahora que uno va a un ¿Tenía departamento, horarios estrictos? un horario estricto para entrar y salir.
Las dos últimas personas que entraban al pensionado de monjas éramos Arantxa Lizarazu, que se fue a estudiar conmigo, y yo, que entrábamos 9, 9:30, 10 de la noche, que era la hora que terminaba la facultad. Claro. Allí estuvimos 2 años y al tercer año nos dijeron que ya no nos podían tener porque las hermanas tenían que quedarse levantadas esperando nuestro regreso. Por lo tanto, fuimos fletadas. Pero bueno, me mandaron al Magisterio Católico, que era un pensionado más abierto, pleno centro de Santa Fe y solo dirigido por personas maestras, Magisterio Católico, maestras, y teníamos más libertad. De esa época recuerdo al padre Serra, que se decía, bueno, era uno de los padres del tercer mundo, que era el regente, el director del pensionado. Qué linda época también, ¿no? Fabuloso. Una de las épocas más lindas de mi vida. El secundario y después la universidad. Yo siempre le digo a los gurises, el que puede ir a otro lugar a estudiar, hágalo, porque además de darte conocimiento, de darte un título para defenderte en la vida, vivir otras situaciones, conocer gente, tener tu independencia, realmente te cambia, te marca, ¿no? Y sobre todo, hace a la personalidad de cada uno, porque en Santa Fe, Buenos Aires, La Plata, Corrientes, no sos conocida de nadie. O sea que no hay ni mamá ni papá que salga. Totalmente. Hay que valerse por sí mismo. Y por otro lado, económicamente, también te dan tanto y tenés que vivir el mes. Exactamente, acostumbrarse. Tenena, cuando volvimos a Curuzú, ¿cómo transcurrió esa historia? Yo siempre digo que fui una mujer con mucha suerte, porque yo me recibí en abril de 1969, pero en esa época las universidades privadas debían ratificar su título con un examen que se daba en la universidad pública. Ese examen me tomaron a mí en septiembre de 1969. Y en octubre, mediados, fines de octubre, me entregan mi título de abogada. Vuelvo a Curuzú viendo qué hacer. Y justo se produce una vacante en el juzgado de paz letrado que estaba al lado de mi casa. La doctora Raquel Jaján de Merola estaba a cargo de ese juzgado y conocía a mi mamá. Su mamá conocía a mi mamá. Se presentan, me presentan y me ofrecen ser secretaria del juzgado de paz. Y el 19 de diciembre de ese mismo año, de 1969, me nombran en secretaría del juzgado de paz letrado de Curuzú. Perdón la pregunta, ¿cuántos años tenías, Tenena? Tenía 24 años. Con la doctora Manuela Silva hablábamos, yo le decía, ¿usted habrá sido la jueza más joven? No creo, me dice, porque cuando yo llegué ya estaba la doctora Tenena en funciones, digamos. 24 años. Yo estoy tratando de que nuestros juristas también nos entiendan un poco, ¿no? Tremenda responsabilidad. Sí, pero yo era secretaria. Pero era un trabajo de enorme responsabilidad. Lo recalco porque uno sale de la facultad y lo que importa es haber tenido experiencia. Claro. Yo lamento no haber trabajado en un estudio jurídico como hacen los chicos ahora, porque eso te da mucha ventaja. Ahora se usa también hacer pasantías. Exacto,
En el secundario ya también se hace pasantías. Bueno, eso te abre un panorama impresionante para la carrera. Yo no sabía nada, pero bueno, ahí estuve y la señora Marola, excelente jefa, me enseñó un montón. Y estuve en el juzgado de paz al lado de mi casa hasta el año 1972, que se produce una vacante en el juzgado civil, comercial y laboral, donde estaba el doctor Ernesto Mundo Regi. Y bueno, me presenté a concurso. Yo tenía a mi hija mayor que tenía 2 meses y medio. La dejé con mi marido y una tía y me fui a rendir a Corrientes. Gracias a Dios aprobé y en junio me nombraron secretaria del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Curuzucuatía. Año 72. Año 1972. Y después seguiste. Y bueno, estuve en el juzgado en 72, 73, 74, 75. Y en el año 76 me empecé a plantear la posibilidad de irme a otro lado, porque no se producía ninguna vacante y yo no quería permanecer sin ascender. Sí, quería seguir progresando en la carrera, digamos. Progresar en la carrera. Tuve conversaciones en esa época por intermedio de un amigo con el doctor Dardanelli Alsina, un amigo de Buenos Aires, que tenía la posibilidad de conectarme con un juzgado de Río Gallegos. Y bueno, era la decisión, porque yo en esa época ya tenía 2 hijas. Y era la familia el traslado. Más o menos conversamos con mi amigo que él sí aceptó un cargo en Río Gallegos y la vida era muy cara. Se ganaba muy bien, pero la vida era muy cara. Y en esa parte influyó mucho mi marido, porque él era una persona de Curuzú, amaba a Curuzú, tenía sus amigos y él me dijo, ¿te parece? Lo conversamos y digo, no, me voy a quedar. Rechacé el ofrecimiento y dije, bueno, que sea lo que Dios quiere. Año 76. En el 77, mágicamente se producen unos ascensos en la justicia y me nombran en julio del 77 agente fiscal de la tercera circunscripción Curuzucuatía. Así que del fuero civil me pasé al fuero penal. Y bueno, acepté el cambio, me puse, ¿cómo se dice?, las pilas, me puse a estudiar penal. Bueno, al margen de eso, ustedes, yo creo que en todas las profesiones, pero usted y en los médicos también pasa constantemente. Constantemente. Es un estudio. Sobre todo cuando se es fiscal o se es juez, porque ahora, bueno, con el cambio del nuevo Código Procesal Penal, en mi época el juez tenía que asistir a cuanto evento, accidente hubiera. No se podía mover el cuerpo hasta que no llegara, si es que había un fallecido, por ejemplo. Hasta que el juez no llegara y diera la orden. O sea que nos teníamos que mover. Como fiscal, en realidad, no me tocó tantas actuaciones así, porque estuve nada más que 3 meses. Porque en septiembre se produce una vacante y
queda el juzgado de paz letrado, donde yo había empezado, queda vacante el cargo de juez. Entonces, yo siempre tuve buena relación con la gente del Superior Tribunal, siempre hablaba acá, yo cuando vez que iba a Corrientes me presentaba, pasaba a saludar. Y en esa época estaba el presidente, me acuerdo, el doctor Cairuz. Y me comentó, doctora, ¿no se anima? Y le digo, sí, doctor, yo me animo. Lo que pasa es que yo no tengo ningún respaldo político ni conozco a nadie. Y me dice, ¿por qué? ¿Por qué no viene y habla acá con la gente? Me acuerdo que estaba de interventor un coronel Ciris Dalmis, Marcelo Feu. Y si yo le consigo una entrevista y usted dígale que quiere ser juez. Bueno, le dije. Y bueno, allá partí con mi Citroën, me llevó mi marido, por supuesto. Tuve una entrevista y le dije, mire, yo no tengo ningún respaldo. Yo estudié en la Católica, me recibí hace tantos años que estoy en el Poder Judicial y me gustaría. Es lo que le puedo decir. Puede preguntar por mí. En Curuzú me conocen, soy nacida y criada allí, pero no tengo otro respaldo político. No conozco a nadie, ni tengo padrino, como se dice. Bueno, muy bien, mucho gusto, hasta luego, me despedí. Y al poquito tiempo, a los 15 días, en esa época recibíamos radiograma que nos traía la policía, como si fuese un telegrama. Sí. Escuché. Pero de orden judicial, digamos, ¿no? Exactamente. 2:30, 3 de la tarde, la policía se presenta en mi casa y me trae un radiograma. Notifico que ha sido por decreto número tal designada juez de paz letrado de la localidad de Curuzucuatiá, tercera circunscripción, que deberá presentarse para jurar de tal día a tal hora. Trato de imaginarte, nena, si me permite, ese papel y un tiempo antes dialogando con su esposo la posibilidad de irse a Río Gallegos, ¿no? Las vueltas de la vida, y yo lo digo siempre, no porque esté por decir, lo digo siempre, confiar en Dios. Bueno, yo lo pongo en tus manos. Y se dio. Y bueno, fíjate vos, yo tenía en ese momento 2 hijas. A los 2 años nace mi hijo varón. Y bueno, empecé mi carrera como juez, así. Y llegó donde quería. Quería Llegué ascender. donde quería. Exacto. Y se dio de una manera también, como usted lo dice, ¿no? Cuando uno entrega a Dios las cosas, yo, gracias a Dios, la mochila es menos pesada también, soy ¿no? una mujer de fe. He pasado miles de cosas, pero siempre apoyada en mi fe, lo pude enfrentar y salir adelante. ¿Cuál fue el momento que más le marcó en su trayectoria en el Poder Judicial? Tal vez muchos, pero al menos uno, ¿no? Sí, tuve muchos, pero lo que más me marcó, no me marcó, sino que más me impresionó, porque cuando se mezclan las cuestiones políticas, es cuando uno se siente tambaleante porque ante otro poder. Me acuerdo de una feria, porque el juez de paz letrado subrogaba en esa época al juzgado civil, comercial y laboral y al juzgado de instrucción. Y en las ferias nos tocaba al que era designado. Y me llama una siesta, yo estaba en la pileta de la mamá Margarita, me llama una siesta, la policía me va a buscar y me dicen, doctora, necesitan su presencia en la ciudad de Sauce. Requieren que vaya urgente porque hay una pueblada
la intendencia ha sido tomada por un partido político, una coalición de partidos políticos, desplazaron al intendente y el pueblo salió a la calle. Me tuve que hacer presente, me llevaron en avión, vino el jefe de policía, en que en esa época era un señor, Juan de Mata Acuña, me vino a buscar, fuimos en un avión particular de la provincia a Sauce y tuve que caminar desde la comisaría de Sauce, donde hicimos base, hasta la intendencia, cruzar toda la plaza, yo caminando, el comisario inspector de Mata Acuña al lado mío y el señor José Gauna, que era el oficial del juzgado que me acompañó, porque yo tenía que ir, en esa época se escribía a máquina. Claro. Y yo a máquina no escribía, alguien que tome apunte. Ese día, cruzando la plaza, con todo el pueblo en la calle, e ingresar a la intendencia donde había una serie de políticos conocidos de aquí de Curuzú, fue una de las cosas impactantes. Bueno, y ahí conciliar las dos partes para llegar a Como enfriar primero la situación primero, calmar, porque tanto de un lado como el otro estaban exacerbados. Bueno, logramos mediar, se devolvió la intendencia, hicimos un acta ahí donde se repuso al intendente que había sido desplazado. Y aquí viene la parte graciosa. Se hizo de noche. Y en Sauce había un solo hotel que pertenecía a una de las partes del litigio. Entonces, ¿y a dónde voy? Lo consideramos ahí, yo hablé a mi casa por teléfono y lo pensamos y no tenía dónde parar porque yo no podía ir al hotel. Sí, me ofrecían el oro y el Claro, pero no correspondía. Pero no correspondía claro. que vaya justamente al alojamiento de una de las partes del conflicto. Entonces otra vez Dios me iluminó y me acordé que estaba la mamá de una amiga, compañera de colegio y amiga, Raquelita Barbosa. Y mandé un policía que le vaya a preguntar a la mamá de Raquel si me podía alojar en su casa, porque yo tenía que esperar que amanezca y venirme al otro día. Claro. Y bueno, me mandó decir que sí, me ofreció una habitación, cené con ellos, estuve perfectamente hasta el otro día que pude volver a Curuzú. Qué linda historia, la verdad que hermosa, pero yo no quiero dejar pasar este momento porque paralelamente al Poder Judicial tuviste otras acciones y seguís teniendo, de hecho, otras participaciones que son importantes. Nos queda poquito tiempo, pero quiero que me marques estas etapas también o estas instituciones a las que les has dado tu tiempo. Bueno, yo siempre colaboré con el colegio Carmelita, y una de las cosas que me enorgullece es haber participado siempre con los grados y los cursos de mis hijas para organizar el viaje de estudio en esa época de 7º grado. Con eso conocí montones de gente, me hice amiga de las madres, de las chicas, tanto con las compañeras de mi hija Virginia, que es la mayor, como con las compañeras de María. Y en los dos casos viajamos a Córdoba. Eso dentro del colegio, aparte siempre participé en las comisiones del colegio y demás. Y después en la vida así, participo del Club de Leones. En 2006 fui invitada por el señor Jorge Vicente, que me apadrinó, y me gustó mucho, a mí me gusta
Me gusta trabajar para el pueblo, para la gente, para Curuzú. Porque yo digo, yo recibí tanto que hay que devolver. Sí, seguro. Uno debe devolver al pueblo lo que recibió. Yo recibí mucho. Así que siempre colaboré, aparte antes de los Leones, en el Club Curuzú, en la pileta del Club Curuzú, en la pileta del Mamá Margarita. O sea, siempre relacionada a la actividad deportiva. Con Liliana Viola tenemos años en la natación. Y bueno, ahora estoy en Leones y en Aqua. Aqua es una institución importantísima, es la única pileta cubierta dentro de la provincia del interior de la provincia de Corrientes. Cuesta muchísimo mantenerla y se mantiene gracias al trabajo de la gente. Totalmente. ¿Cómo creció nuestro Curuzú desde que volvió de Santa Fe hasta ahora, ¿no? Qué increíble, todo lo que pasó, Tenena. Increíble. Yo también quiero resaltar que Curuzú es una ciudad que se hizo con el apoyo de su gente. Mira, Mercedes, yo me acuerdo, cuando yo venía de Santa Fe, mi mamá me mandaba a pagar las cuotas del asfalto. Porque la cloaca, bueno, eso yo me acuerdo, pero no tengo tan presente como el asfalto y las líneas de teléfono. Yo siempre digo, yo soy de la época del teléfono a manija. Y cuando pasamos al telediscado, eso fue obra de la gente de Curuzú, que se formó una comisión y me acuerdo, teníamos una chequera y pagábamos mes a mes en el Banco Provincia las cuotas para haber accedido al teléfono. Siempre Curuzú se caracterizó por eso. Y bueno, yo soy un fiel testigo de eso. Gracias, Tenena, por el tiempo, por la enseñanza, porque adquirir conocimiento de las vivencias creo que es sumamente importante para todos nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y ha sido un lindo momento. Igualmente. Aquí en Quienes Fuimos y Quienes Somos en la sucursal del cielo, la doctora Tenena Portillo con nosotros charlando de este Curuzú al que amamos, de este Curuzú al que entregamos todo en 210 años de vida.